Bienvenidos mis amados a este tiempo de devocional. Es un amanecer con el Espíritu Santo. Es lo mejor que podemos hacer cada día. Colocar un tiempo el que se considere necesario para hacer un devocional. Hoy quiero hablarles acerca de lo que son las elecciones, cómo elegir lo que hacemos, elegir, premeditar muy bien lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestro día a día. Hoy somos el resultado de lo que pensamos ayer, de lo que hicimos ayer, de las decisiones del ayer, porque siempre estamos haciendo elecciones, siempre. No, no, no es nada diferente. Siempre estamos haciendo elecciones. O sea que somos el resultado de nuestras mismas elecciones y aún de nuestras decisiones. Porque a veces podemos elegir, pero no determinarnos en hacer algo. Y somos el resultado de eso hemos estado escogiendo de por vida. Quiero invitarles a que leamos en el libro de Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 13, del verso 10 al verso 13, dice la palabra de Dios. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Las elecciones. Quiero que anoten una frase, por favor, una frase que dice así: lo mejor para nosotros es lo que sea mejor para nuestra alma. Anótelo, por favor. Lo mejor para nosotros es lo que sea mejor para nuestra alma. Debemos observar qué le conviene a nuestra alma, no tanto qué le conviene a nuestro cuerpo, sino qué le conviene a nuestra alma, qué beneficia a nuestra alma, porque dependemos constantemente de las decisiones. Las decisiones son como la semilla y los resultados son el fruto. Y necesitamos vernos introspectivamente qué decisiones estamos tomando, qué está beneficiando nuestra alma, qué decisiones nosotros hemos tomado en el ayer. Alguien decía, si no nos gusta lo que estamos cosechando, debemos cambiar lo que estamos sembrando. Es necesario ponernos nosotros como muy a conciencia a decir qué estoy sembrando, qué decisiones estoy tomando, para dónde estoy llevando a mi familia, para dónde estoy llevando mi vida, hacia dónde voy a parar, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Entonces, este pasaje bíblico que acabamos de tomar habla de Abraham y habla de su sobrino Lot. Cuando llega el momento en donde los pastores que tenían cada uno tenían muchos rebaños, habían prosperado muchísimo. Y se me viene a la mente otra pequeña frase
que tiene mucho que ver con esto. Y la frase es, lo que no pudo la pobreza, sí pudo la riqueza. Lo que no pudo hacer la pobreza, separarlos, no dando a entender que eran pobres, pobres, sino que no tenían tanta abundancia. Entonces, cuando no había mucha abundancia, Lot permanecía al lado de su tío Abraham. Pero cuando llegó la prosperidad, que ya había demasiado ganado, demasiadas personas, entre los criados de Abraham y los criados de Lot, empezaron a rivalizar por los pastos de los ganados, por el territorio. Entonces, eso creó un conflicto y Abraham le propone a su sobrino Lot y le dice, no vaya a haber contienda entre nosotros dos. No hay sea que lo que está pasando con las personas que nos sirven a nosotros nos vayan a afectar a nosotros mismos. Era una sabia eh, propuesta que le hizo Abraham a su sobrino y lo pone a escoger. Le dice, yo te ruego que te apartes. Si tú tomas a la derecha, yo voy a tomar a la izquierda. Pero si tú tomas a la izquierda, yo tomaría a la derecha. O sea, lo sabio de Abraham fue que puso a escoger a su sobrino Lot. A la izquierda, vamos a colocar un ejemplo, había montañas, ¿sí? Habían riachuelos, habían muchos arbustos, había vegetación, había maleza, había el tiempo, el, digamos, el suelo no era nada fácil. Y a la derecha habían caminos, había ya terreno plano, había ciudades, había prosperidad, había tal vez electricidad, habían vehículos, había mucha comodidad. Por eso dice el versículo número 13 que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Se da cuenta, una llanura, no eran montañas, no era terreno quebradizo, no, una llanura. Y dice que toda ella era de riego y la llegó a comparar como el huerto de Dios, porque era de abundancia, ¿sí? Y dice que así era antes que destruyera Dios a Sodoma y a Gomorra. Y dice que lo escogió para sí, o sea, porque Abraham lo puso a escoger. Dice que escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue lo hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y dice que Lot empezó a correr sus tiendas, o sea, él no se fue cerca, sino se fue lejos, como cuando el hijo pródigo se fue lejos de su casa. Así le pasó a Abraham, se empezó a ir lejos y cada día fue acercando sus tiendas de campaña hasta llegar a Sodoma y a Gomorra. Pero la palabra de Dios describe en el verso número 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Yo sé que muchos conocemos la historia. Era una ciudad donde se practicaba el sodomismo, ¿sí? Había perversión de índole sexual. O sea, era una desviación abierta, depravada, que aún ellos violaban a sus propios hijos, a sus propias hijas. Había una concupiscencia de cualquier tamaño, de cualquier imaginación. Entonces, amados de Dios,
Las decisiones que nosotros tomemos nos traerán consecuencias, sean buenas o sean malas. Por eso alguien también decía, en la vida no hay premios ni hay castigos, hay consecuencias. Hay consecuencias. Todos son consecuencias, buenas o malas. Somos producto de nuestras mismas elecciones. La avaricia, la comodidad, el camino fácil no siempre es lo más seguro. No siempre es lo más seguro. Por eso les invito a que hagamos una breve oración por las decisiones que empecemos a tomar. Las que ya hemos tomado de seguro nos traerán consecuencias. Pero lo bueno sería que las próximas consecuencias sean buenas, sea algo favorable, que uno diga, vale la pena, porque estoy viendo mi relación de pareja cada día mejor, porque estoy viendo a mis hijos cada día mejor, porque estoy viendo mi salud cada día mejor, porque estoy viendo mi economía cada día mejor. Decisiones, decisiones. Si puede ahí donde está inclinar su rostro, le invito a que lo haga. Le invito a que por un momento, si puede, dejar de hacer lo que está haciendo. Es un par de minutos que le pueden ayudar a cambiar el resto de su vida. Querido Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, te saludamos. Te saludamos para darte las gracias, para amarte, para exaltarte, para glorificarte, para decirte que todo lo que tú has hecho hasta el día de hoy en nuestras vidas ha sido bueno, ha sido agradable, ha sido perfecto. Gracias, Señor, por cada proceso, porque los procesos nos hacen fuertes, nos hacen más prudentes, nos hacen más sabios. Gracias, Señor, por tu excelente compañía a través de tu Espíritu Santo, porque Él nos conduce siempre a la verdad. Él es el que nos recordó y nos animó a estar en este tiempo de devocional. Gracias por la obra redentora de tu Hijo Jesús, porque si no hubiese sido así, estaríamos mal, Señor. Estaríamos sin ti, pero Él se acercó a nosotros. Él vino voluntariamente y se entregó por nosotros. Y de igual manera nosotros que entendimos este sacrificio tuyo, lo valoramos, lo aceptamos y queremos, Señor, seguir tus pasos, aunque cueste, Señor. Pero tu decisión de pagar el precio por la humanidad tiene unos frutos y aquí estamos. Somos parte de ese gran fruto que hay por el mundo, Señor. Gracias por la familia que nos diste. Gracias por ese compañero y esa compañera de vida. Gracias porque al lado de ellos pasamos la vida en el día a día. Es muy gratificante, Señor, saber que hay alguien al lado que está respaldando, que está apoyando, que está levantando las manos, que está siendo una fuente de inspiración, que está siendo respuesta de parte tuya. Gracias, Señor, por nuestros hijos, los que nos añadiste a nuestra vida, porque ellos son una gran bendición. Ellos son respuesta para nosotros. Ellos son ánimo, ellos son motivación. Ellos son ese motor, Padre, para seguir avanzando. Gracias por añadiste yernos, nueras, nietos. Gracias, Padre, porque es el complemento de tus planes que son perfectos, que son maravillosos. Gracias por nuestra casa renovación. Gracias por este lugar que tú escogiste para que sea un refugio para nosotros espiritual, que sea una casa, Padre, que
ministre tu palabra constantemente, que siempre esté ahí direccionando, capacitando, instruyendo y animando y fortaleciendo y advirtiendo de cosas por venir, Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición para esta casa renovación, para que siempre mantenga sus puertas abiertas, siempre haya una palabra de aliento, Señor, siempre haya una respuesta de parte tuya para tu pueblo, Dios. En tu nombre bendigo a cada familia que la representa. En tu nombre bendigo, Señor, a cada familia que hace parte de esta casa, Señor, y a los que llegarán, porque día a día se sumarán más, porque así está escrito en tu palabra, que tú añades a la iglesia cada día los que han de ser salvos, Señor. Mil gracias por ello, Dios. Mil gracias por la oración, porque la oración es el medio de comunicación contigo. Gracias por la comunión, pero mucho más gracias, Señor, por poner el querer como el hacer, porque muchos podemos orar, pero no todos, Señor mío, lo hacemos, sabiendo que estamos agradeciéndote a ti todos tus favores, todo lo que tienes a bien hacer por nosotros. En el nombre de Jesús, en tus manos quedamos, Señor, para tratar este tema acerca de las decisiones. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a discernirlo y ayúdanos, Señor, a tomar nuevas, sabias y prudentes decisiones, Dios. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, bendigo a quienes ingresaron mientras hacíamos la oración. Estamos desglosando lo que dice Génesis capítulo 13, del verso 10 al 13, donde habla acerca de la decisión que tomó Lot, el sobrino de Abraham, y él empezó a desplazarse hasta llegar a la tierra de Sodoma y de Gomorra. Siempre nosotros estamos caminando, siempre nos estamos moviendo. En nuestra vida aparecen personas que son muy buenas, que son las correctas, que son las indicadas, que están dentro del plan de Dios como un propósito. Pero también en la vida se aparecen personas que, voy a decir algo fuerte, pero que es una verdad. Hubiera sido mejor que no se hubieran aparecido. Hubiera sido mucho mejor que nunca hubieran llegado a nuestras vidas, porque dañaron, porque dañaron el propósito, porque dañaron una buena conducta. Pregúnteselo, pregúnteselo a los jóvenes que están en las drogas, a los hombres que están en el alcohol, en la prostitución, en la delincuencia, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en las prácticas malas. Pregúntele a ellos, ¿cómo llegó allá? Y siempre es porque alguien lo indujo, es porque alguien le presentó ese camino. Y qué triste porque lo hacen parte de una decisión, lo hacen ver bueno cuando en realidad es malo. Entonces, es necesario a través de estas enseñanzas traer a conciencia que tomemos decisiones y que no todo en la vida nos conviene. No todas las personas nos conviene decirles bienvenidos. De hecho, la palabra de Dios nos amonesta eso. Dice, si alguno no trae una doctrina sana, una doctrina buena, no le digan bienvenido a su casa, porque no todo el que habla de Dios viene de parte de Dios. No todos, no todos. Todo mundo puede invocar a Dios, pero no todo mundo habla de parte de Dios. No todo mundo es un enviado de Dios. Entonces, por eso nosotros debemos valorar. Voy a repetir nuevamente la frase para quienes no la alcanzaron a escuchar. La frase dice así, ojalá alguno la pueda transcribir en el chat o escribirla ahí en la agenda, en su cuaderno que le gusta tomar apuntes. Dice, lo mejor para nosotros es lo que sea mejor para nuestras almas. Es como el alimento. Usted no come cualquier cosa. Usted come algo que le haga bien a su organismo.
Uno no se va a tomar un veneno, uno no se va a tomar algo que está descompuesto, uno no se va a tomar ni siquiera algo que no le guste. Entonces, si hacemos elecciones para un alimento, ¿por qué no hacer buenas elecciones, por ejemplo, para leer un libro? Para leer un libro, para ver un buen documental, algo que nos edifique, para tener una buena charla, no hablar por hablar. Entonces, nosotros debemos mirar qué es lo mejor para nuestra alma. En el caso bíblico, Lot empezó a comparar la tierra de Sodoma y de Gomorra como un huerto del Edén. Empezó a comparar eso, digo, no, llegué a lo mejor, llegué a lo mejor. No, qué maravilla. Yo me imagino que hasta llegó a burlarse un poco de su tío Abraham. Le dijo, mire, me dejó escoger en lugar de él haber escogido. Me dejó escoger. Mi tío sí, yo me imagino lo que pensaría lo en su momento. Mi tío es como bruto, mi tío es como tonto. ¿Por qué me dejó a escoger a mí? Yo escogí lo mejor. Eso creyó Lot, eso creyó Lot. Y Abraham escogió hacia el otro lado, hacia las montañas, hacia el terreno quebradizo, a bregar. Pero cuando se aparta Lot de su tío Abraham, inmediatamente Dios le dice a Abraham, alza ahora tus ojos y mira, porque todo lo que puedas ver será tuyo y de tu descendencia. O sea, Dios le habló porque de alguna manera Lot estaba impidiendo esa comunión de Dios con Abraham. Por eso hay amistades. Y voy a decir algo mucho más fuerte todavía. Inclusive hay familiares que no son nuestros hijos ni nuestra esposa. No, no, no. Los familiares es muy diferente al núcleo familiar. Es muy diferente. Pero hay familiares que impiden bendiciones porque son personas que están pensando siempre en el mal. Siempre están pensando en hacer daño, en cómo ponerle un palo a la rueda, en cómo ponerle una piedra en el camino para que tropiece. Aquí vemos el caso. Era su sobrino. Él lo había como adoptado, Abraham. Y llegó el momento en que le dice, escoge sobrino, porque la tierra donde estamos ya no alcanza para los dos. Pero no se ve a Lot rogándole a Abraham. No, tío, déjeme estar a su lado. Usted es una persona de bendición. No, tío, a mí me ha prosperado es estar a su lado. Yo quiero seguir aprendiendo. Más bien, hagamos las paces con los criados que están a nuestro servicio. Nunca se le vea a Lot así. Esa hubiera sido la solución. La humildad, reconocer, reconocer que al lado de esa persona le estaba yendo bien, pero a él no le dio nada soltar la bendición, soltar esa buena compañía, no se le dio nada. Dijo, no, eso es igual en cualquier parte. No, mis amados, no. Hay personas que son de bendición, hay personas que cargan una atmósfera de parte de Dios que le conviene a uno también estar bajo esa cobertura, bajo ese amparo. Entonces, aquí estamos viendo las consecuencias de una decisión que aparentemente fue la mejor. ¿Qué hubiera pasado si Abraham escoge hacia el lado de Sodoma y Gomorra? La hubiera transformado. La hubiera transformado con el poder que él tenía, con la convicción que él tenía de que Dios podía hacer algo sobrenatural. La historia se hubiera contado de otra manera, pero lo escogió. Y Abraham, pues, aceptó el lugar que le quedó. Lo que a él le quedaba, él lo aceptaba. Porque a veces es mejor un desierto con Dios que una ciudad llena de provisiones sin Dios. Y eso le pasó a Lot.
Empezó a comparar que lo que él había escogido era lo mejor y terminó siendo lo peor. Terminó siendo lo peor. Por eso no busquemos el camino más fácil. No busquemos llegar a veces más rápido. No busquemos a veces atajos. Esos atajos nos pueden llevar a lo peor. ¿Cuánta gente por una fumadita, una sola, la prueba y ahí se quedaron? Y llevan años. Personas muy prestigiosas, personas que tenían vidas resueltas, definidas, buenos hogares, buena economía, personas de la farándula, personas que inclusive doctores, ingenieros, abogados, estadistas, políticos, deportistas, personas que lograron grandes llegar a altos escaños y, y hoy en día no pueden salir de allá por una mala decisión, por una mala compañía, porque los indujeron y ahí se quedaron. Creyeron que podían salir, creyeron que podían controlar sus impulsos, sus apetitos y desafortunadamente ahí se quedaron. Ayer un periodista entrevistaba a una niña de 13 años, una niña muy linda, hermosa, como son todas las niñas a esa edad. Y el periodista se animó con un grupo a ir a entrevistar jóvenes debajo de un puente. Una niña que divinamente debiera estar de pronto con muñecas en su casa, en su habitación, con sus peluches, disfrutando de sus amigas, pensando en su fiesta de 15 años. Debiera de estar en otras cosas. La periodista le dice, mamita, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Dijo, aquí con mis parceras, dijo la niña, aquí con mis parceras. Pero mamita, ¿qué hace? ¿Usted ya consume? Dijo, sí, sí, yo he consumido marihuana, he consumido perico. Aquí me la paso, ellas son mi familia. Wow, por favor. Malas decisiones, malas decisiones. Son alegrías de momento, pero consecuencias de un futuro. Triste, tristes situaciones que se están viendo así. Pero ellos no solamente toman decisiones de esa índole. A veces nosotros los adultos también tomamos decisiones que creemos que son las mejores. Creemos que son las mejores. Entonces, las consecuencias son graves. Vamos a entrar en más detalles. Lot escogió ligeramente la llanura y la comparó al huerto de Dios. Así es toda persona que escoge mal. Dice, no, ahora sí estoy bien. Qué felicidad. Muchas veces las decisiones tomadas a prisa son un espejismo que vemos por la facilidad de las oportunidades y muchas veces por la libertad, la comodidad que ofrece y lo mejor, la facilidad para obtenerlas. Porque Abraham le dijo a Lot, escoge, escoge. Y él no lo pensó mucho, él dijo, no, esta es llanura, estas ciudades, no, ahora sí, con mi tío dormía incómodo, ahora voy a dormir en cama, ya no más en una estera, voy a dormir en una cama. Ya no voy a pensar en el frío, no, no, porque ahora hay casas, ahora hay unas planchas de concreto que me abrigan. No, yo estoy súper bien. Ya no tengo que cargar mi propia comida, ya la compro preparada. No, no sé qué tanto pensaría Lot, que cogió el mundo a dos manos. Entonces, el motivo de la separación fue la abundancia, la riqueza. Lo que no pudo las largas jornadas, lo que no pudo la pobreza, lo que no pudieron los enemigos, lo pudo la riqueza, la abundancia de los dos. ¿Qué vio? ¿Qué fue lo que vio Lot? La tierra. Le pareció como el huerto de Dios. Lot definitivamente siempre pensó en una oportunidad. ¿En qué momento dejo a mi tío? ¿En qué momento me separo de él? Porque no voy a estar siempre a la sombra de él.
pero mire, él quería una tierra para él mismo. Y no estaba mal, pero no era el momento, no era la forma, no era el lugar que él escogió. Él estaba pensando en incrementar más lo que ya tenía. De hecho, ya tenía mucho, ya tenía mucho. Ya tenía esposa, ya tenía hijos, ya tenía ganado, ya tenía criados, pero él quería más. Él quería más. Él dijo, a este lado tengo que esperar a que las crías se multipliquen, mientras que a este lado empiezo a comerciar, empiezo a negociar. No, ahora sí que voy a ser más rico que mi tío, porque la Biblia dice que Abraham no era rico, era riquísimo. ¿Riquísimo en qué? En oro, en plata y en ganados. Tremendo. La abundancia de Abraham era exponencial. Entonces, ¿qué contrastes podemos ver en esta enseñanza? Que Abraham era rico. Por traer a Lot como su sobrino, como compañía, también se volvió rico. Abraham era el patrón, era el dueño de todo. Y Lot llegó a ser casi igual a él. ¿Sí ven los contrastes? Abraham acampaba en tiendas de campaña. Había cierta incomodidad porque tenía que estarlas desarmando y armando. O sea, era algo movible. Todo lo que el mobiliario que tenía Abraham era movible. Pero lo prefirió las ciudades, lo fijo. Yo creo que él pagó alojamientos, él tomó una casa en arriendo. Él quería más comodidad. Él ya no quería seguir desarmando y armando, desarmando y armando, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando Lot llega a Sodoma y a Gomorra, empieza a ver una cultura diferente. Empieza a ver que sus hijos empiezan a andar con estas personas, porque los hombres eran malos, dice la palabra, en gran manera contra Dios. Entonces, algunos hombres malos son malos por vivir en buena tierra, por tener dinero, por tener buena apariencia. Wow, se me acaba de venir una frase que quiero que la anoten. Por favor, anoten estas frases, que así como me han sido útiles en mi vida, pueden ser útiles en la suya. Anoten esta frase, por favor. La frase es un poco fuerte, pero dice mucho. Son verdades. Dice así la frase. A mayores privilegios, mayores pecados. ¿Es fuerte o no es fuerte, Luz Clelia Plazas? A mayores privilegios, mayores pecados. ¿Quiénes son los que más le han hecho daño al mundo? Personas que, entre comillas, lo tienen todo. Desafortunadamente, son los que planean la muerte de alguien. Son los que planean los abortos. Son los que planean los suicidios de los demás. Son los que tienen a los demás en la pobreza. A mayores privilegios, mayores pecados. No siempre la comodidad es lo que necesitamos. No siempre es la abundancia lo que necesitamos. Necesitamos es un estilo de vida temeroso de Dios. Que Dios esté ahí entre nosotros. Que Dios esté ahí ocupando un lugar. No lo podemos sacar de nuestra ecuación. No podemos decir que sin Dios estamos mejor. Nadie sin Dios está mejor. ¿Qué piensa Nidia López? ¿Alguna vez ha experimentado estar sin Dios? ¿Cómo han sido las consecuencias? ¿Cómo ha sido la situación? ¿Cómo ha sido ese tiempo, Nidia? Hola, pastor, buenos Muy días buenos para días. todos. Amén. Pastor, y por muchos años de mi vida, el estar sin Dios es no tener vida realmente. Sí, señora. Recuerdo que siempre esperaba como el día de morirme, porque hasta sentía que mi hija iba a estar mejor, o sea, en mejores manos, con mejores oportunidades.
porque pues no era como consciente de que la mejor oportunidad que uno puede tener en la vida es tener a Dios. Wow, llegó a pensar eso, que su niña estaría mejor sin ella. Imagínense, hermanos. Qué fuerte, Dios santo. Es que esos son los pensamientos de una vida sin Dios, de una vida sin Dios. Son alegrías temporales, son felicidades temporales, transitorias, de corta duración. Y muchas personas ven el evangelio como religión. Por eso es que se vuelve una carga, porque no lo ven como vida, sino como religión, algo que me toca hacer, en lugar de algo que disfrutan hacer. Les parece molesto hacer oración, les parece una carga leer la palabra, evangelizar, cosas por el estilo. Lo que debiera ser normal se vuelve una carga. Por eso, en el caso de Lot, cuando llega a Sodoma y a Gomorra, él jamás se imaginó que ahí lo iba a perder todo, que ahí lo iba a perder todo. Entonces la separación fue dolorosa, pero a la vez obligatoria. Amado, dolerá por un tiempo, pero no toda la vida. Dolerá por un tiempo, pero no toda la vida. Alguien decía, alguien decía, nunca cruces un océano por alguien que no fue capaz de saltar un charco por ti. Nunca cruces un océano por alguien que no fue capaz de saltar un charco, que tanto era un saltico pequeño por su vida, pero no lo hizo. ¿Qué piensa Ofelia Cifuentes al respecto? Están allá con el micrófono abierto. ¿Sí? Entonces nosotros debemos ser conscientes. ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Qué decisiones estamos tomando? Porque vamos a sufrir las consecuencias y es lo que Dios quiere evitar. Es lo que Dios quiere evitar, que suframos consecuencias a mediano y a largo plazo. Eh, la mala influencia en la mente de Lot, en la mente de Lot. Una mala influencia no lo deja a uno mirar hacia arriba. Ofelia, por favor, me ayuda con el micrófono. Gracias. Entonces, una mala influencia no deja mirar hacia arriba. Una mala influencia no me deja recibir mi bendición. Una mala influencia no deja que uno reciba y comparta con las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos tomar conciencia acerca de esto. Las influencias a veces no vienen de afuera, son internas, son esas vocecitas que nosotros tenemos. Por favor, Ofelia, Ofelia, si es tan amable, me colabora, tal vez el niño tiene el celular. Bueno, muy bien. Entonces, la tierra de Abraham, wow, Ofelia, eso. Bueno, yo no quisiera que este mensaje quedara así con esas interrupciones. Gracias. La tierra de Abraham vino a ser la tierra del Señor Jesús, la tierra de Canaán. Nunca Sodoma ni Gomorra, no, la tierra que escogió Abraham, la que le tocó a él, porque a él sí le tocó, porque él dejó escoger. Pero amados, a veces las personas piensan que nos hacen mal cuando nos están haciendo es un bien, pero hay que discernir eso. Eso hay que discernirlo en el espíritu. Si lo que me está quedando a mí es lo malo o es lo bueno. Entonces Abraham escogió la tierra de Canaán, la que le quedó.
pero vino a ser la tierra donde nacería el Señor Jesús miles de años después. Abraham removió su tienda y le hizo un altar al Señor. En Sodoma y Gomorra no habían altares, había prostitución, había delincuencia, había drogadicción, había confusión, ¿sí? Hasta hoy, ¿qué queda de Sodoma y de Gomorra? Ruinas. ¿Qué queda de Sodoma y Gomorra? Malos ejemplos, ¿sí? Abraham tiene nietos, Abraham tiene gobernantes, Abraham se construyeron en ese lugar lo que llamamos el templo de Salomón y después el templo de Herodes, ¿sí? Sodoma y Gomorra desaparecieron del todo. Eso era una ilusión, mientras que la tierra que escogió Abraham hasta el día de hoy permanece, hasta el día de hoy, amados, porque Abraham regresó a la adoración. Abraham tuvo paz con su gente, con su familia. Abraham dependía de Dios, mientras que Lot dependió de sus propios caprichos, de sus deseos. La firme decisión de Abraham dijo, no, yo estoy en las manos de Dios y donde a mí me corresponda estar, sé que voy a prosperar. Abraham no tenía amor por el dinero, mientras que Lot sí tenía amor por el dinero. Abraham eh, quería lo que Dios le proveía, mientras que Lot quería más de lo que ya tenía. Era suficiente, pero él quería más. Entonces, el miedo del dinero, ¿cuál es? Por un lado, la carga, la briega para conseguirlo, pero después para conservarlo. Entonces el dinero se le volvió a Lot una tentación, una tentación. Y empezó a pensar que los iba a perder. Lot llegó con esposa, llegó con hijos, llegó con familia, llegó con criados, llegó con animales. Lot tenía de todo, pero cuando llegó la destrucción, con lo único que salió a Lot de Sodoma y de Gomorra, con lo único fue con su esposa y dos de sus hijas. Él tenía más hijos, pero se quedaron allá. Se cree, teológicamente hablando, que la madre, la esposa de Lot, volteó a mirar cuando descendió fuego del cielo para consumir a Sodoma y a Gomorra. Ella volteó fue porque allá quedaron más hijos de ella. El dolor como madre, el dolor como madre la hizo voltear a mirar. No era que ella estaba mirando a Sodoma y a Gomorra, no, porque ella era una mujer obediente. Pero ella volteó a mirar por el dolor de saber que de sus hijos, ella perdió a sus hijos allá, pero dos de sus hijas se quedaron con Lot. Y conocemos la historia. Ellas ya estaban contaminadas. Ellas embriagaron a su padre y ambas tuvieron hijos de su propio padre, cometieron incesto porque ellas se decían la una a la otra. Esa es la costumbre que aprendimos. Amado, no todo lugar le conviene a usted, ni a sus hijos, mucho menos a sus hijos. No todo lugar le conviene. Hay padres que hoy en día están sufriendo, derramando lágrimas de sangre, casi que literalmente de sangre, de dolor, de tristeza, porque llegaron a un lugar donde sus hijos fueron contaminados por droga, por delincuencia, por prostitución, por homosexualismo, etcétera, etcétera. Creyendo estar haciendo lo mejor, terminaron haciendo lo peor. Malas decisiones. Ah, es que yo voy donde va mi hermano. Ah, es que yo voy donde va mi hermana. Ah, es que yo voy donde va mi tía. Es que yo voy donde va mi abuelita. Y así sucesivamente. Pero a veces no hay una madurez de decir, no, yo estoy donde yo le he pedido a Dios querer estar.
Yo me dejo guiar por el Señor. El Salmo 32, verso 8 dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino que has de seguir. Yo te haré entender y te enseñaré el camino que has de seguir. Estar en las manos de Dios. Lo perdió todo. Lo perdió todo, todo. Sus criados, sus otros hijos, su esposa, quedó solo, solo. Todo por una oración de su mismo tío que oró a Dios y le pidió misericordia por su sobrino. Y de ahí nacieron dos naciones que se llaman hasta el día de hoy los amonitas y los moabitas, que vinieron a ser los peores enemigos del pueblo de Israel, los amonitas y los moabitas. Fue el fruto de ese incesto de las dos hijas de Abraham, de Lot, perdón, que lo embriagaron y durmieron con él, porque una le decía a la otra, así es la costumbre del pueblo de Sodoma y Gomorra. O sea, se trajeron a Sodoma y a Gomorra en sus mentes, en sus corazones. Siguieron haciendo mal, siguieron dañando sus vidas. Si puede hacerlo ahí donde está nuevamente, incline su rostro y dígale, Señor, voy a soltar en tus manos mi vida. Tú eres mi mejor elección. Dígaselo así al Señor de corazón. Señor, tú eres mi mejor elección. Sé que no te elegí, sé que no te elegí, tú me elegiste a mí, Señor, pero en mi corazón yo sabía que tú eres lo mejor, que eres lo mejor que me ha podido pasar. Por eso bendigo ese día, bendigo esa hora, bendigo esa circunstancia, bendigo la persona que me habló de ti, Señor. Hoy, Señor, traigo a colación ese momento, porque desde ese día hasta hoy mi vida no ha hecho sino tener cambios, tener mejoras. Y me he dado cuenta, Señor, que haber dejado a personas incorrectas es lo mejor. También ha sido lo mejor. Soltar, soltar. Ayúdame, Dios, de aquí en adelante a no volver a caer en esas liviandades, en esos errores, a no volver a dejarme contaminar. Voy a ser dueño de mi propia vida. Voy a ser dueño de mis propias decisiones y las voy a tomar contigo, Señor, en oración. Me voy a tomar el tiempo que sea necesario para no vivir de impulsos, de carreras, de afanes, creyendo que lo que brilla es el oro, cuando es un espejismo. Es un espejismo, Señor. Dios, por favor, me voy a aferrar a lo que dice tu palabra en el Salmo 32, verso 8. Tú eres quien me harás entender y me enseñarás el camino que yo debo seguir. Señor, en tus manos quedo y muchas gracias por todo. Muchas gracias, mi Dios. Amén y amén.